todo el curso, o sea, si vamos a abarcar hasta el 14 de septiembre. Este es el último día, de hecho. Ya creo que sí. Después de esto, ¿qué sigue? Interpolación, ajuste de curvas, integración y ecuaciones diferenciales. De hecho, están exactos los días y ya les puse el calendario. Ahí están los días. Vamos a ver. Buenas tardes, creo que les dije buenas tardes. Aquí están aquí están las fechas. Me parece que esto ya está en la plataforma. Por ejemplo, ¿hoy qué es? Hoy es 21, viernes 21. ¿Qué debe tocar? Viernes 21. Solución de sistemas no lineales. Pero bueno, por la actividad de ayer, pues solo se queda un día todo, ¿no? Entonces así estábamos, ¿no? Octave, los métodos, bisección, Newton, secante, punto fijo, los métodos lineales, Gauss-Seidel, Jacobi, eso vamos a ver hoy. Método de Gauss-Jordan, eso igual lo comentamos hoy. La prueba del lunes, interpolación, lineal en 2 dimensiones y cuadrática, Newton, Lagrange, regresión, ajuste polinomial, linealización, regla de Simpson, trapecio, ecuaciones diferenciales, Runge-Kutta. Mira, el 11 de septiembre, el viernes 11. Y en cualquier caso de que nos atrasemos o algo, pues ya queda para el 14 como el último día. Más o menos así queda. Ok, Claro, perfecto. para pruebas finales, viernes 11. Pues si nos atrasamos o lo que sea, pues usamos el lunes 14. Pero así queda más o menos. De hecho, ya están los temas ahí, estimados por día. Gracias, profe. ¿Vale? Entonces, vamos a comenzar con el tema de hoy, que son los sistemas lineales de ecuaciones. Para esta parte, ¿qué es lo que vamos a tomar en cuenta? Esta parte es bastante teórica, ¿no? Lo que es la introducción a sistemas lineales, sistemas no lineales, comentar un poco cuáles son las consideraciones con el método de Gauss, Gauss con pivoteo, y empezamos con los métodos iterativos, que ya son un poquito más como los de la unidad 1, ir sustituyendo para llegar a la solución. La primera parte de la sesión es un tanto repaso, ¿no? De álgebra lineal, cómo era el método de Gauss, y computacionalmente, cuál es el ligero ajuste que hay que hacer para que obtengamos una mejor solución. Ándale, el de lunes es unidad 1 y 2, claro, lo que hemos visto. El examen de lunes es unidad 1 y 2. Que de hecho, bueno, pues ya no sería el lunes, sería el martes, porque todavía nos falta ver la parte de sistemas no lineales, que pues hoy no la vamos a ver, ¿no? Para no estar ahí corriendo de, ay, toma temas. No, lo veríamos el lunes y ya la prueba el martes. Se me olvidaba la grabación. Ok, entonces vamos a iniciar con la parte de solución numérica de sistemas de ecuaciones. Primero la teoría, ¿no? Dejar en claro, recordar más bien cuáles eran los sistemas lineales, como los de álgebra lineal, y cuáles son los métodos que podemos usar para resolverlos. De los métodos que comentemos, pues puedes usar cualquiera, ¿no? Para resolver sistemas lineales. Y de los no lineales, que igual ahorita vamos a comentar cuáles son los sistemas no lineales, pues los métodos los vemos el lunes. Entonces, ¿cómo queda esta idea? Pues el día de hoy vamos a comentar el método de Gauss, la eliminación de Gauss con pivoteo, que es el ajuste numérico que hay que hacer, y 2 métodos iterativos, que iterativo, repito, es como ir sustituyendo la solución que encuentras, la vuelves a sustituir de alguna manera, te da un resultado, ese nuevo resultado lo vuelves a utilizar con el objetivo de llegar a una mejor aproximación. Esa es la idea de iterativo. Entonces, vamos a comentar que viene en esta unidad 2. En este caso, pues, a diferencia de la unidad 1, que resolvimos únicamente ecuaciones del estilo f de x igual a 0, pues ahora lo que viene es resolver sistemas de ecuaciones. 3, 4 ecuaciones, 3, 4 variables. Y entonces, ¿cómo quedarían los métodos? Obviamente, pues parte del problema ahora sería también sacar o deducir el sistema que vas a resolver, el sistema al cual le vas a aplicar los métodos de esta unidad. La manera más general de representar esto,
pues es que tienes funciones, no sé, 5, 6 funciones, n funciones en general, un sistema con n ecuaciones y también n incógnitas, un sistema de n por n. Y entonces, cuando tienes esta situación, ¿qué es o cómo se escribe? Simplemente se escribe que tienes una ecuación que depende de 1, 2, 3, 4, n variables. Tienes una segunda ecuación, una función, que depende de n variables. Esta es la notación que te representa un sistema de n ecuaciones, n filas y n variables. Esa es la notación general, ¿no? Aquí no sabes quién es f, solo la representación. Y entonces, ¿cuáles serían los métodos que vamos a estar utilizando? Depende del sistema. Si es un sistema lineal, pues podemos utilizar el método de Jacobi, de Gauss-Seidel o de Gauss-Jordan. Mientras que si es un sistema no lineal, pues podríamos utilizar el método de punto fijo o el método de Newton. ¿Ok? Lógicamente, implementar o utilizar los métodos para sistemas no lineales, pues es un poquito más de talacha que resolver un sistema lineal, donde pues para un sistema lineal pues prácticamente es capturar la matriz de coeficientes y prácticamente ya lo tienes, al menos de manera numérica, ¿no? Pero para los no lineales hay que hacer un poquito más de trabajo. Esa es la, digamos, clasificación a grandes rasgos. Vamos a hablar primero de los sistemas lineales. En palabras un tanto pues, sencillitas, ¿no? Quizás no es la definición formal, pero un sistema lineal, ¿cómo está estructurado? ¿Cuál es la forma elemental de un sistema lineal? Pues puedes pensar que tiene estas dos características. Una de las características es que las variables que aparecen siempre están elevadas a la potencia 1. Esa es una de las condiciones para los sistemas lineales. Es decir, no hay multiplicaciones, no hay raíces, no hay funciones trigonométricas. Ese tipo de cosas son las que aparecen en sistemas lineales, siempre elevadas a la potencia 1. Y además, las variables únicamente están multiplicadas por constantes. Estas son las dos condiciones para que un sistema se llame lineal. ¿Ok? Prácticamente puedes pensar que son polinomios, ¿no? Una manera así como que simple de verlo, ¿no? Polinomios por allá. Pero todos a la potencia 1. No sé, 2x más 3y más z. Como los de álgebra lineal. Prácticamente hicieron un montón allá. Por ejemplo, estos dos, ¿no? 3x más 5y más 4z cumple las condiciones. Tienes todas las variables elevadas a la potencia 1 y lo único que la multiplica son constantes. Ahí tendrías lo que es un sistema lineal. Para estos sistemas, pues puedes usar Gauss o la función ref que vimos en Enotech para resolver esto sin mayor problema. Y bueno, la representación general de un sistema lineal, pues ya sabes que deben ser variables todas a la potencia 1. Aquí se me puede poner la xn, ¿no? Si debes tener n ecuaciones con n incógnitas, pues ahí tienes tus n ecuaciones y tus n incógnitas. Y aquí se está representando la condición general. Solamente es la variable a la potencia 1 multiplicada por una constante. Esa sería la forma de representar un sistema lineal, donde las a y las b que ustedes ven allá, con todos los índices, son constantes, y aquí tus únicas variables son las x, o y o z, ¿no? Dependiendo de lo que aparezca en el sistema. Pero pues esta es la representación general. Que bueno, ¿cómo se resuelve un sistema lineal? Básicamente son estos pasos de siempre. Ese sistema lineal lo puedes expresar en su notación matricial. Matriz de coeficientes, vector solución y vector de lados derechos o matriz de lado derecho, ¿no? Y entonces estos son los elementos pues, que necesitas a final de cuentas. Si vas a usar Gauss, pues reconoces A, reconoces B y tu respuesta es este vector solución. Lo mismo si vas a usar el método de Jacobi o el método de Gauss-Seidel que vamos a comentar el día de hoy. Tienes que identificar tu matriz de coeficientes, tu vector de lados derechos y el resultado de esos métodos te da el vector solución o este vectorcito X.
Que bueno, esto igual ya lo hicieron la vez pasada, ya se los pregunté en la actividad, nada más para recordar. Si tienes el sistema, la matriz de coeficientes es 3 menos 5, 4, menos 1, 3, menos 2, y la última ecuación, 1, 1, 1. Similarmente con la matriz B. La matriz de coeficientes es por columnas, vamos a leerlo por columnas, 4, 3, y si no aparece la variable, es 0, menos 2, 4, 0, porque aquí no tienes, digo 1, y la última, 1, 0, porque aquí no hay x3, menos 4. Ahí tienes la matriz de coeficientes. Igual, si las variables están desordenadas, ahí tienes que tener cuidado. Algunos ahí se fueron con la finta ayer de que las variables no estaban ordenadas y casi no lo descubren. ¿Ok? Tienes que ver el orden de las variables. Es importante plantear adecuadamente tu matriz de coeficientes. Porque, repito, si tu matriz de coeficientes está bien, pues prácticamente ya tienes el problema si usas los métodos. Ahora, ¿qué son los sistemas no lineales? Los sistemas no lineales serían aquellos que no cumplen alguna de las condiciones. O tienen que no cumplir las dos, con alguna que no cumplan. Por ejemplo, puede pasar que su potencia no sea 1. Por ejemplo, aquí tienes a z al cuadrado. Simplemente con esta z al cuadrado que está apareciendo, pues el sistema ya no es lineal. No es porque aparezca z, sino es porque aparece una potencia cuadrada. O igual aquí, ¿no? Por este simple término, aunque los demás hubiesen sido x más z, por este simple término, x cuadrada, ese sistema ya no es lineal. Y ya no puedes hablar de una matriz de coeficientes, ya no puedes usar Gauss, ya no puedes usar los métodos para sistemas lineales. Es otra cosa completamente diferente. Similarmente, si aparecen funciones, por ejemplo, en esta ecuación que aparece coseno de x, pues esto automáticamente ya dejó de ser un sistema lineal. Porque si bien tienes x a la 1, pues los sistemas lineales te piden que solo aparezcan constantes y tus variables. Aquí están apareciendo funciones, como una trigonométrica. Entonces, este ya no es lineal. Similarmente, la ecuación de arriba, está apareciendo la función seno de y. Si bien aparece y está la potencia 1, dices, no, pues sí cumple, ¿no? Tiene la variable a la potencia 1. Pero no es lineal porque aparece la función trigonométrica seno. Lo mismo, si aparecen exponenciales, logarítmicas, tangentes, raíces inclusive, pues ese sistema ya no es lineal. Ya no puedes hablar de una matriz de coeficientes. Tienes que pasarte a los métodos tipo el de Newton o el de punto fijo para resolver ese tipo de sistemas no lineales. Y para los sistemas no lineales, pues no hay una forma general. Es cuando viene esta expresión de n funciones con n variables, porque pues, los sistemas no lineales pueden estar multiplicándose, dividiéndose, pueden haber funciones logarítmicas, trigonométricas, etc. No puedes dar una característica como pasaba con los lineales. Entonces se representa de esta forma, n ecuaciones con n variables. Entonces, en los libros que vean luego, ¿no? Se acostumbra a que si aparece esto, pues eso te dice que en algún momento aparece un sistema que tienes que resolver. ¿Ok? F1, F2, Fn, etcétera, son funciones, son ecuaciones de varias variables, ¿no? Así es como se escribe o se representan funciones de varias variables. Y por ejemplo, luego puedes hablar de la derivada, ¿no? Por ejemplo, f', pues todo el mundo ya lo vio, f apóstrofe de x, y esto es la primera derivada. Pero, por ejemplo, si esta función tiene n variables, pues tienes n posibles derivadas, que se conocen como parciales. Por ejemplo, tienes la posibilidad de derivar respecto a la variable x1, también puedes derivar respecto a la variable x2, puedes derivar respecto a cualquier variable de las que depende la primera función. Lo mismo con la segunda, puedes derivar respecto a la primera, respecto a x2, respecto a xn. Lo vamos a hacer el lunes, ¿no? Esto de derivar respecto a cada una de estas variables para poder utilizar los métodos no lineales. Estas derivadas pues se conocen como derivadas parciales. Las vamos a estar utilizando aquí, al menos de manera operativa, ¿no? Para los métodos no lineales.
Entonces, un ejemplito de un sistema no lineal sería este que estamos acá. Digo, este que tenemos acá. Al menos en dos variables, pues tú puedes sacar la gráfica, ¿no? Puedes ahí graficar en el plano. ¿Y qué significa la solución de un sistema? Pues son los puntos de intersección. De hecho, ya les dejé algunos ejercicios donde pues tienen que encontrar la solución, digo, la intersección de curvas, que sería algo de este estilo. Pero al menos en esos que les dejé, pues está fácil, porque despejo Y igualo, y ya puedo aplicar, no sé, la bisección, el método de Newton o lo que yo quiera. Pero por ejemplo, en la segunda ecuación sí puedo despejar Y, ¿no? Y igual a 1 menos C a la X, está fácil. Pero para la otra, cuando yo despeje Y, por ejemplo, para este término, acuérdate que cuando despejas cuadrados, sale el signo positivo de la raíz y el signo negativo. Entonces ahí se complica un poco más formar una ecuación que te ayude a resolver. Tienes que considerar los casos, raíz positiva, raíz negativa y aplicar el método para resolver la ecuación con la raíz positiva y luego otra vez, pero con la raíz negativa. Entonces se vuelve ahí un proceso un poco más largo si queremos hacer esa idea que vimos antes en la unidad 1. Entonces para eso tenemos los métodos para sistemas no lineales, para no estar analizando caso por caso. Y eso fue, digamos, una situación donde pude despejar la segunda ecuación. Si hubiese aquí tenido logaritmo de Y, pues no puedo despejarle el logaritmo, se me complica mucho el despeje y arriba también está complicado el despeje, entonces no puedo hacer esa idea de despejar e igualar. Pero bueno, antes de eso, pues también se requiere al menos tener una idea, así como pasaba con los métodos de Newton, por ejemplo, de punto fijo, o inclusive la bisección, tienes que tener claro dónde está la raíz para que puedas elegir tu intervalo. Lo mismo sucede acá. Necesito ver esta gráfica, pues para que yo pueda ver más o menos dónde inicio a buscar mi raíz. Entonces, eso es lo que vamos a comentar ahorita. Si yo tengo un sistema no lineal, ¿cómo le hago para ver la gráfica? Porque les digo, ¿no? Lo que ya vimos de plot es una expresión bonita donde la Y está despejada. Si la Y está despejada, entonces ahí puedo ponerle colorcitos, etcétera, y queda bonito. Pero si la tengo de esta forma, donde no puedo despejar la Y, pues como grafico, ¿no? Entonces, esos comandos son los siguientes. Y quedamos de esta forma. Para graficar la primera función, por ejemplo, x cuadrada más y cuadrada igual a 4, que es un círculo, podemos utilizar zplot. Zplot lo que hace es graficar la función implícita. Digo, quizás no lo había comentado, pero ese es el objetivo de zplot. Que hagas el dibujo de funciones de manera implícita. Entonces, si tienes x cuadrada más y cuadrada igual a 4, no recuerdo si puedes poner el igual. No me acuerdo, ahorita lo podríamos checar. O tienes que igualar a 0 y esa es la expresión que vas a poner. Y ojo, fíjate aquí que se escribe de la siguiente forma. F1 igual a zplot, pones la expresión y abajo el comando es para configurar el color de la gráfica. No es como plot, que aquí puedes ponerle seguido los colores, etcétera. Es de otra forma. Esto no lo probé, según yo funciona. Vamos a ver si es cierto. Entonces nos vamos a tape y vamos a ver si funciona. F1 igual a zplot y vamos a graficar el círculo. X cuadrada, llevaba el punto. Según yo sí. X cuadrada más Y cuadrada menos 4. Vamos a ver qué pasa. Ahí está, yo supongo que estaba haciendo algo, ¿no? Y ahí está, me sacó la gráfica. Ahí le podría poner una malla. Ahí está, le doy clic a malla. No sé qué hace autoescalado, le voy a dar clic. Ah, mira, quedó exacto en la gráfica. Ejes, está bien así, insertar texto, mover. Vamos a dejarlo así, ¿ok? Y entonces ahí tienes la gráfica de esta función. De hecho, te di una respuesta, porque creo que fue el último valor que evaluó o algo de ese estilo. Bueno, si le quiero configurar la gráfica por algún motivo,
pues para eso está el otro comandito, que sería configúrale a F1 el color en azul y el grosor de la línea en 1.5. Vamos a ver si aún así lo respeta. Entonces voy a hacer más chico esto. Ahí está, ahí lo estoy viendo. Voy a mover esto. Entonces atención, y ahorita les doy chance de que lo intenten. Solo repito, no lo verifiqué antes, pero seguro que sí funciona. Color. Aquí está en azul. Vamos a ponerle rojo. Y grosor de la línea. Voy a ponerle 2. Ok, le damos enter. Ya está, ¿no? Efectivamente, ya se cambió el color de la gráfica. Se hizo un poquito más grueso. Y ahí tienes. Estos comandos, anótalos, te van a servir para cuando estés graficando de manera implícita para buscar la solución de los sistemas no lineales. Repito, no te preocupes por hacer el despeje. Simplemente pones zplot igualado a 0 y te sale la gráfica. Ok, entonces, digo, si todavía no han terminado, me dicen y ahorita lo dejo un gato más, pero vamos a ver qué más tenemos. Puedes graficar igual la otra función que aparecía, que creo que era una exponencial. Vamos a ver. Ándale. Entonces ahí está la otra. Ahora, si quieres representar la otra función, bueno, ya usé el rojo. Le puedes cambiar el color, ¿no? Rojo es, ya lo usé. Puedes poner verde, amarilla, según yo hay amarillo, negro, azul, etcétera. El color que quieras. Pero ojo con los comandos, ¿no? Después es hold on, así como a veces hemos escrito. Defines la segunda función con el zplot igualada a 0. Repito, no recuerdo si puedo poner el igual. Aquí les estoy poniendo igualadas a 0. Y luego le pones algún color para que las reconozcas. F2, el color, vamos a ponerle verde, no sé. El grosor de línea 1.5. Una vez que tienes esto graficado, pues como parte de la configuración, pues puedes ponerle ahí una cuadrícula para que busques más o menos dónde queda el punto inicial a considerar. Y muy importante, ¿no? Las etiquetas para que sepas cuál es cuál. Un titulito por allá para una personalización un poquito sencilla. Entonces vamos a escribir esto para ver si sale la segunda gráfica. E a la X más Y menos 1. Regresamos a Octave. Ahí está, ahí creo que sí se alcanza a ver. Vamos a poner el hold on. Igual poner esto. Creo que no tapa tanto. Y vamos a graficar la segunda. Apóstrofe. La función exponencial. En la variable X más Y. Voy a poner igual a 1. A ver si no me da un error. Le pongo punto y coma. Sí, no quiere. Tiene que ser igualado a 0. Menos 1. Y ahí quedó. Fíjate, ahí está. Ahí aparece, ya se modificó mi gráfica. Ahí aparece el pedacito. Se ve bastante delgado. Y le ponemos algún color personalizado o que nosotros queramos. A la función 2 vamos a ponerle el color verde y un grosor de línea de 2. Le damos enter
Y ahí quedó la gráfica. Entonces, lo que estaríamos buscando es este punto y este punto con los métodos numéricos. Bien, entonces si alguien tuvo algún problema por allá, ahí dejo los comanditos por allá de referencia. Y vamos con lo siguiente. Una pregunta. Sí, Había un comando para, o sea, por ejemplo, para identificar las gráficas, porque en la leyenda de arriba solo sale la segunda que pusimos. solo sale la segunda. Vamos a ver dónde estamos. Aquí. Vamos a hacer esto chiquitito. Y ¿dónde está la gráfica? Ya la cerré. Oh, parece que sí, ya la cerré. A ver, vamos a volver a hacerla. F1 Zplot. Configurar. F2. Configurar. Ahí está. Entonces, ups, se me olvidó el hold on. F1. Configurar. Ahí la tenemos. Entonces, la leyenda, según yo, según recuerdo, era solo poner esa parte y te la debe de reconocer. Vamos a ver si es cierto. Entonces borro esto y aquí abajito voy a poner ese comando. La primera leyenda que pongas es para la primera gráfica que salió. En este caso, la primera que salió, si no me equivoco, fue E a la X más Y igual a 1. Y la segunda, porque se me olvidó ponerle hold on, X cuadrada más Y cuadrada igual a 4. Vamos a ver qué pasa. Y ahí está, ¿no? Efectivamente. Sí aparece en esta leyenda. Repito, respetando el orden en el que fueron apareciendo las gráficas en, en el cuadro, ¿no? En el espacio de graficación. La primera leyenda corresponde a la primera gráfica que se dibujó y la segunda leyenda a la segunda gráfica. No sé si eso estaban preguntando. Ándale, la parte de la leyenda sería así, ¿no? Repito, Sí, poner primero ya la estoy primera que se preguntando. graficó y la segunda después. ¿Cómo fue? Perdón. Sí, era eso lo que estaba preguntando. Gracias. Ahí está. Entonces ahí quedó. Y si quieres, igual aquí dice, te pone la ecuación, x cuadrado más y cuadrado igual a 4. No sé si se alcanza a ver. En automático te lo pone, pero si quieres cambiar esto, con title igual. Entonces pones título. Aquí en la instrucción de comandos, le ponemos sistema no lineal. Y ahí se cambia lo que aparecía aquí arribita. Ya dice sistema no lineal. Y ahí quedó. Y bueno, en la malla ya se la había puesto. Ahí está ya. Y entonces esa sería la idea para cuando menos representar los sistemas no lineales, antes de meter el punto para el método iterativo. Ahora, ¿qué más? Bueno, los comandos ya vimos qué gráfica saca.
Y por ejemplo, lo podrían intentar después simplemente para confirmar si ya les quedó clara esta parte de graficar sistemas. Ahí les dejo un ejemplito, un ejercicio para sacar la gráfica de esto. Esto creo que igual es una circunferencia y esto parece ser una parábola, si no me equivoco, ¿no? Tienes y cuadrada, y lineal, entonces es una parábola y esto igual una... No, esto no es circunferencia, ¿no? Es una... ¿Cómo se llama esa? Elipse, ¿no? Entonces, ahí tienes otro sistema no lineal. Y estos sistemas no lineales pues se resolverían con el punto fijo o el método de Newton. La idea de punto fijo es la misma que vimos en ecuaciones. Despeja, por ejemplo, la x en la primera ecuación y en la segunda despejas y. Así de directo, así de simple es esta idea del método de punto fijo. Despeja x, despeja y si te da trabajo, pues puedes utilizar el truquito de sumar y de un lado, sumar y del otro, y ya tienes la ecuación despejada en la variable y. Y para el método de Newton, acuérdate, ¿cómo era Newton en el caso de una variable? Pues era ese método donde tenías que calcular f y su derivada. Ahora, para el caso de sistemas, tendrías que calcular una matriz de derivadas. ¿Por qué una matriz? ¿De dónde sale esa matriz? Porque tienes dos ecuaciones. Entonces, mínimo hay que derivar cada una. Y ahora, cada ecuación tiene dos variables. Y entonces tienes para la primera que hacer dos derivadas y para la segunda ecuación otras dos derivadas. Entonces te quedan 4 derivadas, que es una matriz ahí de 2 por 2. Una fila para las derivadas de la primera función y otra fila para la derivada de la segunda función. Y ahí quedó. Eso es lo que viene en esta unidad, que no está tan complicada, no está tan larga. De hecho, lo lineal, pues, lo estuvimos trabajando un poquito en la introducción a matrices en Octet. Ya vimos cómo hacer operaciones con renglón, cambio de filas y multiplicar un renglón por otro. Ya vimos esta parte que es pues, el método de Gauss o eliminación de Gauss con pivoteo. Con esas cuantitas que vimos la vez pasada, no deberían tener problema en implementar esta primera parte de los métodos de eliminación para sistemas lineales. Y luego viene, para cerrar el día de hoy, Jacobi y Gauss-Seidel, que no son complicados, ¿no? Entonces, método de Gauss. Este es el mismo que vieron en álgebra lineal. Les puede servir más bien. Esto es como un repaso. Digo, espero que no se me duerman en lo que estamos haciendo este repaso de método de Gauss, porque es el mismo de álgebra lineal. Entonces, ¿de qué va esta parte? ¿De qué iba, no? Pues es el método pues, clásico para resolver sistemas de ecuaciones. Es el mismo que vieron en álgebra lineal. ¿En qué trata la eliminación de Gauss? Bueno, al menos yo en mi curso solo doy la eliminación de Gauss-Jordan. La de convertir todos los pivotes en uno. Pero antes de ese de Gauss-Jordan, está formalmente de eliminación de Gauss. De que lo que haces es eliminación hacia adelante, es decir, lleva tu sistema a un sistema triangular. Y una vez que tengas ese sistema en forma triangular, haces sustitución hacia atrás. Les digo, este es como un primer paso para Gauss-Jordan. Vamos a recordar un poquito de qué trataba esto. Luego comentamos qué es eso del pivoteo, que es la parte o la adecuación que se le hace para que tengas una mejor convergencia numérica. Entonces, ¿de qué trata Gauss? Pues, a final de cuentas, ¿no? Es reducir tus ecuaciones a un sistema triangular inferior. ¿Cuál es la idea? Seguramente se acuerdan, pero bueno, nada más para recordar, ¿no? Lo que hacemos es eliminar la primera variable de todas las ecuaciones con excepción de la primera, ¿no? Que bueno, formalmente te lo presentan de esta forma. Elimina la variable x1 de la segunda ecuación. ¿Cómo? Pues multiplicando por el inverso negativo para que se elimine ese coeficiente. Una vez que haces eso, ahí está, ya eliminé x1 de todas las primeras ecuaciones. Ya ninguna tiene x1. ¿Qué sigue después? Pues ahora te vas a x2 y eliminas de las ecuaciones que están por debajo la variable la variable x2. Y así vas yendo, ¿no?
¿Por qué aquí tienen puesto A22'? Porque obviamente no es el mismo coeficiente que tenías antes. Al multiplicar el primer renglón por una constante y sumarlo a la segunda para que se elimine x1, pues también se modificaron los coeficientes de las demás variables. Por eso la notación de b'. No es que esté derivado, ¿no? Solamente es otro coeficiente. ¿Ok? Y aquí te dice quiénes son los coeficientes, pero bueno, hombre, no te preocupes, no es lo que ustedes saben hacer. Pero mejor vamos a verlo con un ejemplo, ¿no? Luego que sigue, les digo, ahora agarras x2 y eliminas todas las variables de x2. Hasta que llegues a un sistema triangular o una matriz triangular, donde la única variable que va a sobrevivir en la ecuación n, o en la última ecuación, pues es la última variable. Entonces, de aquí, una vez que ya lo tienes en triangular, despejas xn y ya tienes la solución. De hecho, aquí es bn. Despejas xn, luego haces lo que se conoce como sustitución hacia atrás. Si tienes xn, te regresas a la ecuación anterior. La ecuación anterior tiene xn y xn menos 1. Pero como ya despejaste xn, puedes sustituirla en la ecuación anterior y despejas xn menos 1. Y así va haciendo, sustituyendo hacia atrás, así se llama este método, sustitución hacia atrás, hasta que encuentres los valores de todas las incógnitas. ¿Ok? Y estos numeritos que quedaron junto a la variable sobre la diagonal principal, pues son los pivotes, así se conocía. Entonces, ¿cómo queda esto con un ejemplo? En vez de dejarlo todo en símbolos. Esta es la parte que corresponde a la implementación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estos son los coeficientes, a final de cuentas, que te sirven para la solución. Y de hecho podrías implementarlo. Si lo vas a implementar, sería poner un poco estas fórmulas a final de cuentas. Pero bueno, ¿cómo queda? Con un ejemplito. Nada más para recordar. Repites el método que ya vieron en álgebra lineal y tuvieron pues todo un parcial para aplicar esto. A manera de ejemplo, tradicionalmente el método de Gauss, ¿cómo sería? Si tengo esta matriz aumentada, ¿qué tengo que hacer para eliminar el 1? Digo, el menos 1 y el 3. ¿Qué se hacía? Ajá. Exactamente. Para eliminar el 3 es un tercio, ¿no? Ándale, multiplicas por... Bueno, de hecho un poquito más directo, porque acuérdense que la compu, mientras menos operaciones haga, sería en tipo, por ejemplo, si yo quiero volver este 0, tengo que multiplicar por la primera fila, porque este va a ser mi dichoso pivote. Si quiero que este sea mi pivote, multiplicar esa fila por un medio y sumarla a la segunda fila. Cuando yo multiplico la primera fila por un medio, ¿qué me queda? Un medio por 2, 1. Un medio por 1, un medio. Un medio por menos 3 medios. Un medio por menos 1, menos un medio. Y eso se le va a sumar a la segunda fila para obtener el primer pasito de tu eliminación de Gauss. Si multiplico todo por un medio y sumo a la segunda fila, pues me queda esta matriz con este menos 1 ya eliminado. Pero repito, aquí está la operación, se multiplica la primera fila por un medio y se la sumamos a la fila de abajo para llegar a esta matriz. Obviamente, pues aquí los numeritos cambian, fíjate. Un medio, cuando lo multiplico por el 1, un medio por 1, un medio, más 3, te quedó 7 medios. Un medio por menos 3 medios, más 2, un medio. Y así quedó también el otro numerito. ¿Qué sigue ahora? Ahora sigue hacer este 0. ¿Cómo hago este 0? Nuevamente me tengo que apoyar en el pivote, que es el 2. Entonces, en este caso, para hacer este 0, multiplico por... ¿qué numerito?
Mejor un tercio. Por 3 No. medios. Por menos 3 medios, ándale, por menos 3 medios. Sí, porque aquí debe haber 0, fíjate. Si multiplico por menos un tercio, aquí me quedaría menos un tercio por 2, menos 2 tercios, que sumado con 3, pues no me da 0. El número que necesito es menos 3 medios, porque fíjate, si agarro el menos 3 medios y lo multiplico por 2, menos 3 medios por 2, menos 3. Entonces, cuando yo lo sume con 3, ahí sí se va a volver 0. Entonces, el que necesito es el menos 3 medios. Y aquí está. Multiplicamos la fila 1 por menos 3 medios. Menos 3 medios por 2. Se cancela el 2. Multiplica y divide, se cancela. Se cancela. Te queda menos 3. Y cuando sumes, eso ya se va a volver 0. Y multiplicas el resto de la fila por menos 3 y lo sumas con la fila 3. Haces esas cuentas de álgebra y llegas a esta matriz. ¿Ok? Y ahí vas avanzando. ¿Qué sigue? En este momento, pues este fue el pivote, los pivotes que se mencionaban hace rato. El siguiente pivote es este, que es el 7 medios. ¿Qué me dice la eliminación de Gauss? Solo Gauss. Pues me dice que ahora tengo que hacer este. Ay, ya no le di. Ahí está. Tengo que hacer este 0. Que de hecho esto sería lo último que necesito. Volver este un 0. Y ya lo tendré en su forma triangular. Este es pivote, y lo que me queda acá va a ser el tercer pivote. Y ya acabé el método de Gauss. Entonces, ¿qué numerito sería el que tengo que multiplicar por el segundo renglón para que aquí se vuelva un 0? Menos 5 medios. No. Más séptimo. No, otro. Ándale, ya lo escribieron por allá. Un séptimo. Fíjate que se multiplica un séptimo por el 7 medios de color rosado. El un séptimo, al multiplicar por 7 medios, se cancelan los 7 y te queda un medio positivo. Menos un medio, ahí se va a volver 0. Y bueno, el resto de los elementos también los multipliques por un séptimo. Un séptimo por un medio, lo que te dé, lo sumas con 3 medios. Un séptimo por 23 medios, lo que te dé, se lo sumas a 3 medios. Y ahí tienes esta fila. De esta fila, ya terminamos Gauss, estrictamente, usando los pivotes, Y estos son nuestros 3 pivotes. Repito, ya terminamos. Si ya tengo eliminación de Gauss, lo que me decía este método es que ahora uso sustitución hacia atrás. Si yo uso la sustitución hacia atrás, ¿qué tengo que hacer para que me quede el valor de x3? ¿Qué división hay que hacer para obtener esto? ¿Qué le pasa a esto? A ver qué está. ¿Es para hacer uno ese pivote, profe? Sí, básicamente, para volver uno a esto. Pues 11 séptimos. Ándale, dividir entre 11 séptimos. Dividimos todo el renglón entre 11 séptimos. 22 séptimos entre 11 séptimos. Se cancelan los 7 y te queda 2. Y ahí tienes el valor de la x3. Así tendrás el valor de x3. Una vez que tienes x3, pues te regresas a los otros valores. Este es tu sistema. Despejas x3. Te queda 2. Una vez que conoces x3, vamos a ponerlo de verde. Una vez que conoces x3, una vez que conoces x3, sustituyes x3 en esta ecuación y ya lo tienes. Sustituyes x3 en esta ecuación y eso se vuelve una constante. Y ya tienes una parte. ¿Qué le pasó a tu sistema? Pues ahora quedó reducido a estas dos variables. ¿Cómo saco x2? Pues si ya conozco x3, esto pasa restando
Y x2 lo obtengo con el 7 medios dividiendo. Si ya tengo x2, lo puedo sustituir en esta ecuación y sin problemas obtenemos x1. Pasa sumando 3x3, pasa restando x2 y ya tenemos x1. Esa es la idea de la sustitución hacia atrás. Despejo el de aquí y voy sustituyendo en las ecuaciones previas. Despejo el de aquí, voy sustituyendo en las ecuaciones previas. Y ya tengo los 3 pivotes perfectamente despejados. Esa es la idea y eso es lo que se hace en esta laminita con detalle. Y ya tienes la solución. x3 igual a 2, x2 igual a 3 y x1 igual a 1. Y ahí quedó el método de Gauss. Que pues este método, y de hecho hasta el de pivoteo, son los que están implementados en Ref de Octave. ¿Cuál es la diferencia con el pivoteo? Pues es muy sencilla. A lo único que se refiere con el pivoteo es evitar este tipo de problemas. Ese fue un ejemplo bonito, pero puede pasar que algún pivote se vuelva 0. Si algún pivote se vuelve 0, bueno, pues ya no puedes ir tan a ciegas y entonces puede haber una división por 0. Que igual, estas consideraciones las tienen que tener en sus ejercicios. Por ejemplo, en el de Cramer, si alguna matriz tiene determinante 0, el programa te tiene que decir, oye, esta matriz tiene determinante 0, no se puede usar Cramer. O si le metes una matriz que no sea cuadrada, también te lo tiene que decir. Oye, Cramer no se puede usar con matrices que no sean cuadradas. ¿Ok? Entonces, ese tipo de errores hay que tenerlos en cuenta en la programación. Entonces, cuando un pivote se vuelve 0, ¿qué opción tienes? Y es cuando viene la eliminación con pivoteo. Y entonces, ¿qué vas a hacer? ¿No? Si te aparece un 0, pues básicamente lo que tienes que hacer es la otra operación elemental que comentamos en algún momento. Cambiar el orden de las ecuaciones. Y aquí está. Intercambiar el orden en las ecuaciones. De modo que el coeficiente pivote, y esto es una de las ligeras mejoras, tenga una magnitud mayor que cualquier otro coeficiente que esté por debajo de él o en la misma columna. ¿Ok? Esa es como que tu condición a final de cuentas. Que el dichoso pivote lo selecciones, no cualquiera. No, el que se me dé la gana. No. Quizás en álgebra hacíamos que tu pivote sea el 1, pero pues aquí no. Aquí el pivote tiene que ser el que tenga la magnitud mayor de todos los que están por debajo de ese pivote. Esa es la idea del pivoteo. No es volverlo 1, repito, es agregar o hacer el cambio de fila con el que tenga la mayor magnitud. Ese es el, digamos, gran ajuste numérico en este caso. Que bueno, si vemos el ejemplo, pues es muy parecido al otro, ¿no? Digo, realmente no hay tanta ciencia o tanta complicación, más bien, en entender esta parte del pivoteo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo queda? Aquí otra vez el énfasis, ¿no? Vas a cambiar con aquel que tenga el valor absoluto más grande, no el más positivo, ojo, el que tenga mayor valor. Por ejemplo, si tienes un 5, abajo tienes un menos 9 y luego tienes un 7, el de mayor magnitud es el menos 9, ¿ok? No el más positivo, el de mayor magnitud en cuanto a valor absoluto, ¿ok? Ese es el numerito que va a ser tu nuevo pivote. Entonces, ¿cómo quedaría un ejemplito con esto? Otra vez, por ejemplo, empezando este sistemita, si yo quiero usar eliminación de Gauss con pivoteo, lo primero que tengo que hacer es ver que en mi matriz aumentada, mi pivote sea el número de mayor magnitud. En este caso, si aquí va a estar mi pivote, el que tendría que estar allá por pivoteo no es el 2, sino sería el 3, porque ese es el de mayor magnitud. Entonces, en este tipo de método, cuando estoy pensando en pivoteo, lo primero que tengo que hacer es un cambio de filas. Si hago el cambio de fila, fila 1 por fila 3, entonces con lo que voy a empezar a resolver no es esta, es esta matriz, aquella que tenga el número de mayor magnitud como pivote.
Y ese es el dichoso pivoteo. Te buscas cuando vas a empezar a eliminar, buscas a los números que están por debajo de esa columna, el que tenga mayor magnitud, ese va a ser tu nuevo pivote. Y eliminas. Entonces, hacemos 0 el menos 1, hacemos 0 el 2, así como hicimos hace un momento. Simplemente, aquí está, multiplico por 1/3 la primera fila y se lo sumo a la fila 2. Y la segunda matriz, ahí se me fue, la Z está junto a la X. Y la segunda matriz, ¿cómo quedaría? Pues me queda de esta forma. Ahí ya tengo el 0 en esta posición. ¿Qué sigue? Conseguir otro 0 debajo de este número. ¿Cómo le hago para el 0? Multiplico por menos 2/3. La primera fila, menos 2/3 por 3, se cancelan los 3, te queda menos 2 más 2, 0. Multiplicando por menos 2/3 y sumando la fila 3, ahí tengo mi primer paso para llegar a la triangular. Ya terminé. Todos los numeritos que están por debajo del 3 son 0. ¿Qué sigue? Me voy al siguiente pivote. Y el método consiste en ver no, eso es lo que iba a comentar ahorita. No solo el primero, sino que una vez que vas a pasarte al siguiente pivote, ahora hay que ver que ese pivote sea el más grande en los que quedan en la columna. Por ejemplo, aquí voy. Aquí está bien, el 10/3 es el más grande y puedo seguir. Pero si aquí me hubiese quedado en donde estoy marcando de verde, si aquí por cuestiones de los datos o los números, aquí me hubiese quedado no sé, un 5, donde estoy poniendo verde, tendría que volver a hacer el pivoteo. Cambiar fila 2 por fila 3 si este numerito en verde hubiese sido más grande. No solo con el primero, tienes que hacer con cada pivote. Es decir, este tiene que ser el número más grande, este tiene que ser el más grande antes de iniciar a eliminar, y así vas con el pivoteo. Esa es la idea. Antes de empezar a eliminar, tienes que agarrar el más grande de esa posición hacia abajo. Repito, en este caso no vamos a volver a hacer pivoteo porque el 10/3 es el más grande. Y procedes a eliminar. Multiplicas por menos 1/10. Aquí hay que comparar. Multiplicas por menos 1/10 y obtienes el 0 en donde está el numerito marcado de verde. Y aquí está. Hay que comparar, pero como en este caso el 10/3 es mayor a 1/3, no es necesario hacer el pivoteo. No, solamente mayor en comparación con los de abajo. Siempre que estemos haciendo solo Gauss. Mayor en comparación con los de abajo. Porque si comparas con el de arriba y no sé, por azares del destino, este es un 7. Cuando cambies 7 con el 10/3, mira, ya echaste a perder lo que hiciste antes, porque aquí habías conseguido el pivote. Solo es fijarte en esta zona. Vamos a marcarlo de color. Solo del pivote para abajo, en esta zona. ¿Sí? Porque si te fijas arriba y haces un cambio sin querer, mira, ya vas a echar a perder esta columna bonita que habías conseguido. Si aquí hubiese un 7, no sé. Cambias y mira, ahí te va a quedar un 3. Entonces, repito, solamente es del pivote hacia abajo. Arriba no, porque puedes afectar lo que habías hecho en el paso anterior. Y entonces, esa es la idea del pivoteo. Multiplicas por menos 1/10 para hacer 1/3 0. Y ahí te queda esta forma triangular. Una vez que llegaste a la forma triangular, pues estos numeritos debieron ser los más grandes, al menos comparados con los que están abajo, ¿no? Por ejemplo, aquí pasa esto. Mira, aquí arriba hay un menos 3 y aquí tienes un menos 11/10. Es más grande el 3. Pero si dices, no, pues el más grande tiene que ser pivote. Pero si ese es el cambio, aquí estás echando a perder tu forma triangular, porque va a pasar un 3 acá, un 1 acá, aquí 0, 0, menos 11/3, ¿no? Entonces, repito, solo es del pivote hacia abajo. Del pivote hacia abajo debe ser el más grande.
Y ahí otra vez tienes tu forma triangular. Una vez que tengas esa forma triangular, pues haces sustitución hacia atrás. Tienes este sistema, despejas x3 y te queda el valor. Metes x3 en la ecuación anterior y despejas x2. Tienes x2, tienes x1, los metes en la ecuación de x1 y ya tienes la solución del sistema. Que si no me equivoco era el mismo, digo, realmente no me fijé. Entonces ahí tienes el sistema resuelto nuevamente. Ahora, una ligera variación es el método de eliminación de Gauss-Jordan con pivoteo. Entonces, esta es una ligera variación porque vas a eliminar, ¿no?, los números que están arriba y abajo del pivote. Esa es la ligera diferencia o lo que diferencia a Gauss de Gauss-Jordan. Esto es igual un poquito teórico, ¿no? La eliminación de Gauss-Jordan con pivoteo es una variación en la eliminación de Gauss con pivoteo. Y en esta se eliminan los números que están arriba y abajo del pivote. Además de que se normalizan las filas, es decir, además de que el pivote se vuelve 1, que este es el que vimos ya al menos yo, ese es el único que muestro en álgebra lineal, ¿no? Eliminar los números por arriba y debajo del pivote. Ese es el de Gauss-Jordan con pivoteo. Y entonces, ¿cómo queda? Un ejemplito más, es el mismo, ¿no? Salvo el vector de lados derechos. Lo primero que hay que hacer es, si vas a usar pivoteo, fíjate que el sistema original tiene un 2 aquí, 2, 1, menos 3, menos 1. Si vas a hacer pivoteo, entonces tu pivote debe ser el más grande. 3, 1, menos 3, 0. Entonces, ese es lo primero, hacer el cambio de renglón. Y aquí queda 3, 1, menos 3, 0. Y la primera fila pasa a ser la tercera. Y entonces, una vez que tienes este numerito, o este 3 como el pivote, pues procedes a volverlo a 1. Este es quizás el que les mostraron en álgebra lineal. Lo vuelves 1 y haces 0 los que están debajo de este 1. 0, 0. ¿Qué sigue después? Asegurarse nada más que este sea el más grande. Repito, no comparas con el de arriba porque pues vas a echar a perder tu forma triangular. Simplemente comparas con los de abajo. Entre 10 tercios y 1 tercio el más grande, 10 tercios. Ese se queda ya. Multiplicas por 10 tercios para volverlo 1. Y haces 0 el 1 tercio de arriba y haces 0 el 1 tercio de abajo. Aquí tiene muchas cuentitas, pero bueno, yo generalmente les estaba poniendo esto. 0 arriba, 0 abajo. Ese es el que vieron en álgebra. ¿Qué sigue después? Volver 11 décimos un 1. Para volverlo 1, simplemente multiplico por menos 10 onceavos. Menos 10 onceavos por menos 11 décimos, ahí te queda el 1. ¿Y qué sigue después? Pues hacer 0 este número y 0 este número. Entonces, bueno, ahí ya no hay pivoteo porque pues no hay nada más abajo. Hacemos las operaciones, multiplicamos y ahí tenemos nuevamente la solución. X1 es 1, X2 es 3 y X3 es 2. Y digamos que estos son los métodos que implementa REF, ¿no? La eliminación Gauss-Jordan con pivoteo. Ves esto a final de cuentas, ¿no? Obviamente lo que no ves es... Lo que tú ves es este sistema. A ver, ¿dónde está? Lo que tú ves es este sistema. Capturas tu matriz A, capturas tu matriz B, le das un Enter y ¡boom! Llegaste a esto, ¿no? Pero pues eso es lo que hace a final de cuentas la eliminación con pivoteo. Y entonces hay aquí algunos ejercicios, ¿no? Quizás algo más productivo en cuanto a programar sería tipo, yo recuerdo que había una función en MATLAB, al menos cuando llevé esta materia, ¿no? Que estaba padre porque me gustaba y te decía, voy a hacer la eliminación de Gauss. Y esa función me acuerdo que te decía, voy a hacer primero esto, multiplicar por ¿qué?
multiplicar la fila 1 por tal valor constante. Te decía el valor constante. Luego te mostraba el resultado de esa operación. Luego te decía, ahora voy a hacer 0. Ahora voy a aplicar esta operación y esta operación. Y boom, te lanzaba el resultado de esa operación. Luego te decía, ahora voy a hacer esta operación. Y así te iba diciendo lo que iba a hacer paso por paso. Y en vez de ser tan mágico como este de ref que solo ves esto, y luego de la nada, después de un enter, boom, ahí ya llegó el resultado. Este método creo que se llamaba eliminación de Gauss-Gui, tipo guiada, una cosa así. Y lo que hacía era describirte paso a paso cómo se iba resolviendo ese sistema, ¿no? De hecho, no la volví a ver, no la encontré. Pero sí te decía poco a poco cómo vas resolviendo ese sistema de ecuaciones. Ahí si alguien tiene tiempo que investigue cómo, igual y si estos días me sale, se las dejo de tarea, ¿no? Tipo, que te vaya diciendo qué operaciones va haciendo y el resultado de esas operaciones. Que nosotros ya vimos cómo, ¿no? Ya vimos cómo acceder a cada componente de la matriz. Y también así, sin ser tan formales, pues les dije, no, pues ahora, ¿cómo hacen intercambio de renglones? ¿Cómo hacen multiplicación de una constante por un renglón? ¿Cómo hacen sumarle un renglón a otro? Eso ya lo comentamos y ya hasta vieron, ustedes mismos me dijeron los comandos. Entonces esto igual podría dejarse como un programa. Digo, si me da tiempo, podría ser como guiado la parte igual de hacer un programita que te haga Gauss-Jordan, describiéndote paso a paso qué se va haciendo. Más que solo parezca una caja mágica de darle enter y ya está, mira, ahí está la respuesta, ¿no? Ya que hay varios ejercicios, ¿no? Que les digo, si meten ref con esto, digo, no hay mayor problema, no deben tener mayor problema. Ahora, métodos iterativos. ¿Cómo vamos? ¿Qué hora es? La 1. Sí, da chance. A ver, ahora sí, métodos iterativos. Que bueno, pues estos sí son nuevos, ¿no? ¿De qué trata? ¿Cómo convergen los métodos iterativos? Que igual no son tan complicados. Vamos a comentar el método de Jacobi. Pero pues antes, vámonos por un vaso de agua, una torta, lo que sea, y revolvemos en 10 minutos. Ya habloté mucho. Quizás ya están hasta entumidos o ya ni siquiera están por allá. Entonces, 5 minutos y luego volvemos con estos métodos iterativos. Volvemos a la 1:15. Muy bien, vamos a hablar de método de Jacobi y pues con eso terminaríamos prácticamente el día de hoy. Gauss-Seidel es muy parecido, realmente es un ajuste muy ligero para llegar a Gauss-Seidel. Vamos entonces a ver las ideas del método de Jacobi. Entonces, pues se trata de un método iterativo, es decir, tienes una propuesta inicial de tu solución, usas esa propuesta para llegar a mejores aproximaciones de tu solución. La estimación, digo, si no tienes mucha idea de cuál puede ser la solución, puede ser cualquier vector arbitrario, pero si tienes alguna idea de cuál puede ser su solución, pues lo mejor es iniciar cerca de esa solución. Y en cualquier caso, pues simplemente puedes poner cualquier vector al azar, no sé, un vector de ceros, para empezar a buscar tu solución. Esas serían pues, las consideraciones para el método de Jacobi. Si tienes idea o sospechas cuál puede ser la solución, pues pones un valor cercano para que el método llegue, o iniciar en ceros. Ahora, bueno, dices, bueno, pues si ya Gauss siempre funciona, ¿para qué vemos esto? ¿No? El motivo es debido al tipo de sistemas que pueden presentarse. Por ejemplo, Gauss es bueno, pero si tienes un sistema, como comentamos hace un par de sesiones, un sistema conocido como tridiagonal, ¿no? De que solo tiene números en
una parte nada más de la matriz, que ese no es el único caso, sino que hay otros tipos de sistemas que están muy vacíos, en el sentido de que tienen muchos ceros y entonces la matriz está muy vacía. Entonces, para esos casos, pues estos métodos iterativos pues funcionan mejor que la eliminación de Gauss, ¿no? Para esos casos donde tu matriz está, creo que formalmente se dice muy dispersa, porque pues tiene muchos ceros en muchas posiciones. Entonces, para ese tipo de situaciones, es más recomendado los métodos iterativos para aproximar mejor tus soluciones numéricas. Entonces, ¿cómo queda o cuál es la idea de este método de Jacobi? Igual, ¿no? Es para sistemas lineales. Voy a presentar la idea general y ahorita empezamos a aplicarla para un sistema en particular y van a ver que no es complicado. Entonces, si tienes un sistema de 3×3, por ejemplo, esta ecuación, 3 ecuaciones, 3 incógnitas, la idea en Jacobi es la siguiente. Vas a agarrar la primera ecuación, antes de lanzar esto, vamos a agarrar la primera ecuación y en esa primera ecuación despejamos x1. Vas a agarrar la segunda ecuación y en esa segunda ecuación despejas x2. Y vas a tomar la tercera ecuación y en esa tercera ecuación despejas x3. Un simple despeje. Obviamente no vas a encontrar la solución, solo estás despejando estas variables. Te queda B1 menos esto, B2 menos este término, y B3 menos este término, menos este término. Ahí van quedando las expresiones, que son las que aparecen aquí, ¿no? Despejadas. Entonces, simplemente despejas los elementos de la diagonal. Puedes, y ya tienes el método prácticamente iterativo de Jacobi. Estas son las fórmulas que te van a servir para aproximar tu solución, ¿no? Entonces, de hecho, ¿cómo se dice? Implementarla en Octave con los comandos que vimos de manejar matrices, manejar entradas, los comandos de 2 puntos. Realmente solo implementarlo creo que solo toma 2 líneas debido a las ventajas que ofrece en el manejo de matrices Octave. Fíjate aquí, ¿no? Para calcular x1 es b1 menos todos los demás elementos, que este elemento es, si recuerdas por allá un poquito de álgebra lineal, es el producto punto de ¿qué? De la columna 2 y la columna 3 de la fila 1 por el vector solución en 2 y 3. ¿Qué es x2? Es b2 menos ¿qué cosa? El producto punto de el elemento en la columna 1, en la columna 3, con el vector, aquí debe ser b, con el vector solución en x1 y x3. El que no va es el que está despejado. Y x3 es matriz de coeficientes de la tercera fila, primera columna, con el vector solución en la primera posición. Y el elemento en la fila 3, columna 2, con la posición 2 del vector solución. Repito, el que está despejado no aparece en el producto punto. Entonces puedes ahí poner los elementos, seleccionar los elementos con excepción del que estás despejando y hacer el producto punto. Y te da estos términos que están restando. Así se podría sacar. Y el denominador es el coeficiente de la variable que está despejada. Esa es la idea para tener de manera programada, ¿no? O el método de eliminación de Jacobi, ahí en Octave. Y entonces, ¿cómo funciona? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Antes de lanzar lo que tenemos que hacer, pues simplemente necesitamos un valor inicial, cualquiera, como se mencionaba en los comentarios, puede ser 0, o si tienes idea de cuánto es la solución, pues sustituyes un valor cercano a la solución. Entonces, lo que vas a hacer es lo siguiente. Vamos a verlo con un ejemplito, ¿no? Entonces, vamos a ver el método de Jacobi para este sistema. Tienes este sistema con tres ecuaciones, 3 variables, y vamos a despejar x1, x2 y x3, para que nos quede algo ya con números en vez de ver pura formulita. Entonces, el despeje, ¿cómo te queda? Va a quedar una división, ¿no? Va a quedar una división. Y para el despeje de x1, por ejemplo, te queda 8.
Pasa sumando, pasa sumando. Te queda 8 más 0.2 x2 más 0.5 x3 y dividiendo el 3. Despejas x2 menos 19.5 menos 19.5 menos 0.1 por x1 menos 0.4 por x3. Queda dividiendo el coeficiente de x2, que es el 7. Similarmente para x3, el despeje de x3 es una fracción, te queda 72.4, pasa restando el 0.4 por x1, pasa sumando el 0.1 por x2, y el denominador, el coeficiente de x3, 10. Ahí tienes el despeje. Esta es la iteración de Jacobi. Ahora vamos a empezar con las iteraciones. Para las iteraciones necesitamos un valor inicial, x1. De hecho, esto se denota como x1, 0, tipo el valor inicial. Necesitamos un x2 inicial. Se denota con exponente 0, dando a entender que es la iteración 0. Y también necesitamos a x3 con exponente 0, dando a entender que es la primera iteración. Entonces, ¿qué valor podemos escoger? Si no hay mucha idea de cuál es la solución, simplemente elegimos el 0 como nuestra primera aproximación y vemos qué es lo que sucede. Simplemente es sustituir aquí estos valores que estamos proponiendo en nuestra primera iteración. Si yo sustituyo el valor de x2 que estoy proponiendo, pues esto me queda por 0. Sustituyo x3, pues me queda aquí multiplicado por 0. Sustituyo x4, me queda multiplicado por 0. Sustituyo y sustituyo, me queda esta expresión. Y si calculamos, ahí tenemos nuestra primera aproximación a la solución. x1 sería 8 tercios. x2 sería menos 19.5 sobre 7. Y x3 sería 7.24. Y ahí tienes esta primera aproximación, que es lo que te dice el método de Jacobi. Esta es tu primera aproximación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ay, ¿dónde quedó el mouse? Con esto ya podrías hacer una segunda iteración. ¿Cuál sería? Entonces, en este momento, para la segunda iteración, ¿quiénes son tus valores iniciales? ¿Quién es x1? El que acabas de encontrar, 8 tercios. ¿Qué podremos poner en fracción? Ahí. Digo en decimal. 2.667. La segunda aproximación, en la primera aproximación para x2, pues menos 19.5 sobre 7. Sería menos 2.7857. Y la última, la primera aproximación para x3, sería 7.24. Y ahí tienes una primera aproximación a tu solución. ¿Qué seguiría? Bueno, pues otra vez agarras este sistema, que es el sistema para hacer las iteraciones. Y en este sistema ahora sustituyes estos nuevos valores. x2, pues en vez de x2, pues el valor de x2, que sería, en vez de x1, el valor de x1, y donde aparezcan las x1, el valor de la x1. Aquí va x1, aquí va x1, y aquí también va x1. Donde aparezca, de hecho aquí no va x1, aquí va x2. Donde aparezca x2, pues los valores de x2. Aquí y acá. Y donde aparezca x3, pues el valor de x3, que es 7.24.
Y ahí tendrías, o ahí vas, iterando con el método de Jacobi. Esa es la idea de este método iterativo. Repito, tienes tu sistema, despejas x1 en la primera ecuación, x2 en la segunda, x3 en la tercera, encuentras tu propuesta inicial y el método lo que hace es sustituir esa propuesta y empieza a aproximar x1, x2, x3. Ahí tienes x1, ahí tienes x2, ahí tienes x3. ¿Qué haces ahora? Como que repites esto, por eso es iterativo, repites lo que acabas de hacer. Pon los nuevos valores. 8 tercios, menos 19.5 sobre 7 y 7.24. Vienes y los sustituyes en el sistema para iteraciones, que es donde despejaste. Calculas y ahí tienes los nuevos valores o tu segunda iteración para las aproximaciones. Digo, pues ya no lo voy a hacer, voy a tardar años tecleando esto. Y vas teniendo tus soluciones. Esa es la idea del método de Jacobi. Bastante sencilla, bastante directa. Bueno, esto es lo que hicimos, ¿no? Despeja. Una vez que despejes, ahí vas obteniendo las aproximaciones. Lo que no comentamos, ¿no? Es qué onda con el error en este caso. El error, pues es muy parecido a lo que hacíamos antes. Ándale, hasta cuando nos detenemos, exactamente ese es el comentario que viene ahorita, pues dependiendo del error. Acuérdate del punto fijo que vimos en el caso de ecuaciones o el método de Newton. Dices, no, pues ¿cuándo se detiene esto? Esto se puede detener, ándale, según el número de iteraciones que tú quieras o según el error en cuanto a la aproximación. Acuérdate que siempre estamos midiendo errores en nuestras aproximaciones, que podemos utilizar que es el error relativo, o simplemente el error en absoluto, que es sin dividir entre la aproximación anterior. Simplemente x y la diferencia de las x, la nueva menos la actual. No la nueva menos la actual, la anterior menos la actual. Dividir la anterior a la nueva, le quito la anterior. Y así voy teniendo mis errores. Ahora, este errorcito hay que calcularlo 3 veces. ¿Por qué 3 veces? Fíjate de lo que estamos haciendo. Porque tendrías un error para la x1, que es restar esto con esto. Un error para x2, que es restar este con este. Y un error para x3, que es este con este. Entonces, ahora sí, ya comentamos un poquito del error, que es, repito, tu nueva aproximación menos la anterior, la nueva menos la anterior, la nueva menos la anterior. Y bueno, y si aquí calculo, uy, aquí ya se ve medio feo, ¿no? Y si aquí calculo la segunda iteración, lo mismo. La iteración 2 menos la iteración 1, iteración 2 menos iteración 1, iteración 2 menos iteración 1. Y entonces, ¿cuándo nos detenemos? Ahora sí dando respuesta a esa pregunta. Nos detendríamos cuando nuestro error, por ejemplo, sea menor a 10 a la menos 4, como casi siempre lo hemos hecho, 4 decimales de precisión. Cuando mi error sea menor a 10 a la menos 4, ahí me detengo. Ahora, esa condición se tiene que cumplir en las 3 variables. Por ejemplo, si cuando yo hago el cálculo en las aproximaciones de x1 y ahí me quedó que esa sí cumple, que hay una diferencia menor a 10 a la menos 4, pues ya tengo la de x1. Pero si la aproximación en x2 todavía no es más pequeña que 10 a la menos 4, entonces hago otra iteración completita. Aunque solo sea una la que no lo cumple, pues vuelvo a hacer la iteración para todos para mejorar la aproximación y que cada una tenga un error menor a 10 a la menos 4 o a la tolerancia que yo le estoy poniendo. Entonces, esa es como que la condición para detenernos, que cada diferencia de valor actual menos el anterior, valor actual menos el anterior, sea menor al error que nosotros estamos considerando. O pasa eso, o alcanzamos las 20 iteraciones, ¿no? Para aproximaciones de nuestros valores. Pero esa es la condición de paro. El error o la diferencia entre la aproximación actual menos la anterior. Que cada una, para cada variable, sea menor al error que estamos decidiendo o diciéndole al programa.
Pero si uno no lo cumple, pues otra vez a iterar, otra vez a iterar. Esa es la condición de paro. Y entonces, bueno, pues este de hecho es la única línea de código que necesitas en Octave o en MATLAB para programar o para implementar este método. Simplemente basta o que pienses cómo escribo esta expresión utilizando los comandos de Octave. Esta es la única que yo necesito. ¿Ok? BI, como acceso a BI, es el vector B, entre paréntesis, I. Y así tienes BI. Y piensa nada más cómo le hago para saltar o para quitarle el elemento XY, porque el XY es lo que estoy despejando. Entonces, eso es lo único que hay que pensar para la implementación de este algoritmo. ¿Cómo me salto, por decirlo de alguna manera, la entrada I? Y esto es un producto punto, fila por columna, y te da este resultado. O multiplicas vectores, ¿no? Igual ya vimos cómo multiplicar vectores. Entonces, esa sería la implementación. Lo que sigue, pues es un poquito el ejemplo que empecé a escribir, ¿no? Empieza a ser Jacobi hasta que el error sea menor a 0.01. Y entonces, bueno, pues para empezar es esto un poquito lo que ya les empecé a escribir. Ay, ¿por qué no se cambia? Ahí está. Entonces es un poquito esto que ya les empecé a escribir. ¿Y cómo iría el método? Aquí, bueno, pues obviamente ya hay más cuentas, en vez de estarlas haciendo a mano, porque pues sí es un poquito tardado, pero pues si queda clara la idea, perfecto. Entonces, paso número 1, despejar. Esto ya lo habíamos comentado. Ahí está mi despeje. Ay, mira, casualmente es el mismo fondo. Entonces, despejar. Una vez que yo despeje, pues elijo un punto inicial, una aproximación inicial, que para simplificarte problemas, pues puede ser todo 0. Y entonces, si eliges a todo 0, pues lo que hicimos hace un ratito en la otra ventana, sustituyo el 0 en cada una de las iteraciones o despejes para la iteración y me quedan mis primeros valores, que serían 2.6666 menos 2.7857, estos de acá, y 7.24. Entonces estos son mi primera aproximación. ¿Cuánto es el error? Bueno, pues si le resto 0, le resto 0, le resto 0, pues el error es 1. Aquí, ojo, es el error relativo. Ya en un videito que les puse se comentó rápidamente lo que es el error relativo. Simplemente voy a regresarme para que se recuerde que es la diferencia valor actual menos valor anterior sobre el valor actual. Esto es un porcentaje, es decir, que porcentaje de los valores se tiene de error. Entonces tienes un 100% de error. Entonces lo que hace es comparar el porcentaje de error respecto a cada aproximación. Son porcentajes estas cosas. Ahí está. Y ahí tengo mi primera aproximación. ¿Qué sigue? Pues ahora agarro esta nueva y la sustituyo, así como hicimos antes. Agarro esta y la sustituyo en mi sistema. Lo que sea que me dé, pues esa sería mi segunda aproximación y ahí está. Aquí sí están las cuentas, ¿no? Sustituyo este valor, sustituyo este y este en el sistema de iteraciones y ahí tengo mi siguiente aproximación, que son los numeritos, ¿no? Que me quedan cuando hago estos cálculos. Estos que ya no terminé porque pues me va a tardar un poquito. Pero cuando los tenga, esa es mi segunda aproximación a mi solución. ¿Qué sigue? Bueno, si esta es mi segunda aproximación, pues ahora hay que ver qué onda con el error. ¿Ya mejoró mi aproximación o todavía no mejora? Ahora sí, viene igual un poquito ver cómo queda la condición de paro que preguntaban. Entonces, agarro esto, y lo que voy a hacer es compararlo con mi solución anterior. Mi solución anterior, recuerda que era esta. Entonces voy a comparar estas dos y la diferencia. 2.6876 menos 2.66666. Menos 3.23 menos 2.78, etcétera, sobre el valor actual, para que queden porcentajes. Si hago esa comparación, aquí está. Y entonces, sí
está mejorando mi aproximación. Va a estar disminuyendo el porcentaje del error. Entonces, como me piden que el error sea menor que 0.01, y esto es lo que les comentaba en todas las variables, pues entonces todavía no hemos alcanzado esta condición. Porque, pues aquí tienes un error de 0.27, 0.13, y aquí ya casi, pero pues es más grande que 0.1. Entonces, que sigue otra iteración. Entonces, bueno, hasta aquí, no sé, espero yo que se haya comprendido. Digo, pienso que no es muy difícil, pero pues si algo quedó muy claro, pues lo podemos repasar. Pero este es, en esencia, el método de Jacobi. ¿Qué nos falta? Seguir iterando, hasta que consigas el error de 0.01 en todas tus variables. Y repito, la implementación no es complicada, es básicamente una de las formulitas que ya pasé. Y seguimos, ¿no? Si haces una tercera iteración, entonces sustituyes x2 que obtuviste en la última, evalúas en el sistema, aquí donde aparece x1 pones este valor, donde aparezca x2 pones este, y así. Aquí hay una pregunta, dice, para estos métodos iterativos se hace un código diferente para cada sistema. No en cuanto a estructuras, sino ¿qué? Sino en cuanto a las variables. No realmente. Ahí lo que tendrás que considerar es igual un comandito que vimos. Acuérdate que vimos un comandito que te sirve para saber el tamaño de tu matriz. Si sabes el tamaño de la matriz, sabes el tamaño del sistema. Y entonces lo que puedes poner allá es un ciclo for que vaya checando desde la primera fila hasta la última. Repito, con ese comando de size, puedes saber de qué tamaño es tu matriz y ese size lo puedes guardar en la variable n y un ciclo for que vaya desde 1 hasta n y ya te funciona para cualquier tamaño de sistema. Ándale, y entonces terminarías hasta que estos errores, los tres, sean menores que 0.1. Que por ejemplo, si yo aquí hago una iteración más, la tercera iteración, perdón, entonces, mira, este ya cumple, mira, este ya llegó. Este también cumple, sí, cierto, ya llegó, pero este no. Entonces, como este todavía no es menor que 0.01, este mendigo nos obliga a una iteración más, ¿no? Así es como funciona. Los tres tienen que ser menores que 0.01. Sí, preguntan aquí si se puede programar que haga el despeje. Tanto como que haga el despeje, creo que no. Pero como tú ya sabes cómo es la estructura, de hecho lo que capturas en el código es el despeje. No que el programa haga el despeje, sino que como tú ya sabes cómo te queda el despeje, pues capturas el despeje y solitos se van haciendo los cálculos. Vamos a ver, hay más preguntas. Terminaríamos hasta que todos tengan un error menor a 0.01. Sí, exacto. Si uno no lo ha alcanzado, pues afecta a todos. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Mi nueva iteración con este valor en x1, con este valor en x2. Repito, entonces ahora voy a hacer un nuevo cálculo tomando este como x1, este como x2 y este como x3. Vuelvo a meter estos datos a mi sistema iterativo. Aquí, 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 aquí y acá, para obtener una nueva aproximación. ¿Qué más preguntan? Si uno de los tres no lo ha alcanzado, vuelvo a iterar con todos, se actualizan los valores y así va. Entonces, repito, este todavía no es menor a 0.01, pues vamos con una iteración más, que espero que sea la última. Entonces, mi nueva solución, es decir, sería 3.63 menos 3.24, 7.6. Entonces la tomo y ahí acá aparece. Estos cálculos ya no están, ¿no? Pero con la nueva iteración o haciendo una cuarta, metiendo esto en el sistema, pues mis nuevos valores son 3.62 menos 3.24 y 7.06. Y en este momento el programa compararía qué onda con el error. Y en este momento los errores serían
Este, que ya es muchísimo menor a 0.1, todo bien. Este es menor a 0.1 y este también es menor a 0.1. Entonces, en este momento, pues ya tenemos todo como queremos y terminamos este método iterativo, ¿no? Ya todos tienen un error menor a 0.01. Y entonces, la solución del sistema sería esta expresión con una precisión de 0.01, cuando menos en tu solución. Al menos puedes esperar que 2 sean en cifras correctas. ¿Cuáles 2? Pues al menos una y las demás esperando que tengan más decimales de precisión. Pero pues esta es la idea del método de Jacobi. Repito, no es complicado. De hecho, ahorita podría mostrarles el código. Es una línea prácticamente. Solo es implementar la fórmula que se mostraba aquí. Básicamente esta es la línea que te da el despeje que preguntaban por allá. No es necesario despejar. Este es el despeje. Entonces, este es lo que le dices a Octave que implemente y ya te podría resolver el sistema con el método de Jacobi. Y bueno, esa es la idea. Ahora vamos a comentar algunos puntos finos. Y prácticamente ya estábamos cerrando. Ahora, algo que pasó, pero pues obviamente intencionalmente no les dije nada, es el criterio de convergencia. Al ser un método iterativo, pues podría fallar, así como pasaba con Newton, que fallaba, o quizás en alguna de las actividades que están haciendo, pues les falló el método, o no les da la raíz. Entonces, este método de Jacobi también tiene un criterio de convergencia. Esta es la condición más general, ¿no? Y mira, fíjate, para este simbolito raro que quizás nunca habías visto, son derivadas parciales. Esto de derivadas parciales lo podemos simplificar muchísimo de la siguiente forma. La condición se llama formalmente matriz con diagonal dominante, si no me equivoco. Ahorita lo checamos, está escrito más adelante. Esta condición así en derivadas y así bien extraña, ¿no? Se resume simplemente en que la matriz sea diagonal dominante. Repito, digo, no voy a tardarme mucho en esto, pero formalmente es una suma de derivadas parciales. Que bueno, inevitablemente las vamos a tocar cuando lleguemos a punto fijo. Por eso digo, ahorita todavía no mucho. Pero igual, están relacionadas con punto fijo. De hecho, aquí lo menciono. Una iteración de punto fijo para cada variable. La condición es la siguiente. Los elementos en la diagonal de la matriz de coeficientes deben ser mayores a la suma de todos los otros coeficientes en el mismo renglón. Esa es la condición de convergencia para el método. Y otra vez el comentario, así como se hizo en otros métodos. Atención con esto. Si la condición se cumple, pues muy seguramente el método te va a dar la solución correcta. Ahora, si la condición no se cumple, no significa que el método falle. Si la condición no se cumple, simplemente con la solución que obtengas, fíjate si alcanzó el máximo de iteraciones o qué pasó, o comprueba la solución. De hecho, si puedes comprobar la solución mejor. Entonces, ay, ya se me olvidó que iba a decir en que leí. Sí, exacto. La solución podría converger aunque no se cumpla la condición, porque es una condición suficiente. O sea, si pasa esto, pues es muy seguro que sí obtengas la solución. Pero si no pasa, igual y el método funcionó. Digo, no se sabe, pero hay que checarlo. Repito, viendo si alcanzaste el máximo de iteraciones o simplemente sustituyendo tu solución en el sistema, viendo que te quede el vector de lados derechos. Pero sí, podrías obtener la solución aunque no se cumpla la condición. Pero siempre es bueno intentar que se cumpla o verificar al menos si se cumple para que no te vayas con la finta así que en automático de, voy por Jacobi. Agarro mi A, lo meto al programa, boom, enter y mira, la respuesta es esto. Y no te olvides de verificar si eso es la respuesta, si te da la solución, etcétera, ¿no? No te vayas ahí como que en automático con este tipo de programas o con este tipo de métodos.
Ok, entonces ahí el comentario, ¿no? La condición es de diagonal dominante. Entonces, vamos a ver qué es esto, ¿no? Digo, aquí solo lo platiqué, pero no he visto un ejemplo de diagonal dominante. ¿A qué se refiere diagonal dominante? ¿No? Ahí está acá, de hecho esta es la definición. Una matriz A de orden n por n es diagonal estrictamente dominante cuando, aquí está A y I, que es A y I, son los elementos de la diagonal. Cuando los elementos en la diagonal son mayores que la suma de todos los demás. Pero ojo, ojo, ¿no? Aquí, nada más fíjate que es en valor absoluto. En valor absoluto. Esa es la condición de diagonal dominante. Que los elementos en la diagonal principal tienen que ser los más grandes en valor absoluto comparados con todos los demás. Entonces, ¿cómo queda? Por ejemplo, aquí tienes el sistema. ¿Cuáles son los elementos de la diagonal? De hecho, aquí están marcados de rojito. Los elementos de la diagonal, ¿no? Son estos. De hecho, se ve raro. ¿Por qué tengo 1, 1? Se ve raro esto. A ver, espera. Yo recuerdo que eran en la diagonal. A y 1, A y 1, A y I, 1, 2, 3, N, que está cambiando la I. Fila 1, columna 2, fila 2, fila 3, fila 4. Ah, ok, sí, fíjate, están cambiando las, repito, ¿con qué lo vas a comparar? Fíjate que cambia. Aquí estás comparando el elemento, por ejemplo, piensa que la J es 1, o la primera fila. Entonces, vas a comparar a U1 ¿con qué? Fíjate que el que recorre es la fila. Ahí yo me estaba yendo con la finta. Te vas a mover sobre las filas, AI. Entonces, vas a comparar con A1J, A2J, A3J y ANJ. Te estás moviendo sobre las filas, ¿no? 1, 2, sí, sobre las filas. Entonces está raro esta cosa. Porque está comparando con las... A ver, espera. 1, 1, 1, 2. Sí, se mueven las filas. Ah, no, perdón, ustedes disculpen. A ver, estoy así, es la hora, todos tenemos hambre. Fíjate, no me tengo que fijar de esto, me tengo que fijar de la sumatoria. Y la suma, hasta fíjate, la suma está respecto al índice J. Entonces la I está fija, y entonces lo que varía es la J. Fila 1, columna 1. Fila 1, columna 2. Lo que varía en la suma, lo que tienes que sumar son los elementos en las distintas columnas. Fíjate, J va de 1 hasta N, entonces es en columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. Eso es lo que vas a estar sumando, perdón. Te sumas sobre las columnas. Las columnas. Repito, porque el índice J es para las columnas, acuérdate. Y entonces eso sumas. Sumas los elementos en cada columna de cada fila. Y entonces, ahora sí, ya tiene lógica esto que está acá. ¿Cómo queda la condición de convergencia? Vas a comparar este 4 con los elementos en su fila. Entonces, ¿el 4 es el más grande de esta fila? Sí, entonces es sumar este, y en valor absoluto te queda 2, mientras que el 4 es más grande. El 8, ¿con quién lo comparas? El 8 lo comparas con los elementos en esa fila, el 4 y el 1. En valor absoluto, ¿es más grande el 8? Sí. ¿Y el 5, con quién lo comparas? Con los otros coeficientes en su fila. ¿Es más grande el 5? Sí. Entonces, si se cumple esa condición, pues el método de Jacobi seguramente te va a dar la solución adecuada. ¿Ok? Entonces, vuelvo a comentar. La condición de diagonal dominante es comparar el pivote con el valor absoluto de los coeficientes de su fila. Comparar el valor absoluto con los coeficientes
en su fila. Son estos. Comparar el 5 con el 2 y el 1. Comparar el 8 con el 4 y el 2. Y comparar el 4 con el -1 y el 1. Y ahí tienes la idea de diagonal dominante, que repito, y así como comentaron en el chat, si se cumple, el método va a funcionar. Pero si no se cumple la condición, no significa que el método falle o no significa que el método no funcione. Significa que de tu respuesta verifica que sí sea la solución. Esa es la idea. Que por ejemplo, uno que no lo cumpliría podría ser este. Fíjate, si yo tengo este sistema, cuando yo comparo el 2 con los elementos que están en su fila, pues aquí 5 más 1 es 6. Ya no cumple la condición de diagonal dominante. Y fíjate, aquí en esta también. Cuando yo comparo el 4 y el 1, pues ya no son más grandes que este numerito que está en el pivote. Pero ¿qué puedo yo hacer? Al menos en este sistema, lo que yo puedo hacer es un cambio de renglón, ¿no? Si yo meto este sistema y meto A como -2, 1, 5, 4 menos 8, 1, 4 menos 1, 1, el sistema, el método podría fallar. Podría ser que no me dé la solución. Pero aquí un truquito que tenemos es el cambio de renglones. Acuérdate que yo puedo cambiar renglones. Entonces, fíjate que si yo cambio la primera ecuación por la tercera, entonces, ¿qué va a pasar? Si cuando yo pongo la primera ecuación en vez de la tercera, ahora el pivote va a ser el 4, cuando esté en la primera fila. Y si el pivote es el 4, entonces ahora sí se va a cumplir, porque el 4 es más grande que el -1 más 1 en valor absoluto. Y cuando la primera pase a ser la tercera fila, también se va a cumplir la condición de diagonal dominante, porque el 5 va a ser más grande que el -2 y el 1. Entonces, esta es otra opción, otro truquito para garantizar la condición de diagonal dominante. ¿Ok? Esa es la idea para garantizar la convergencia del método. Ahora, si ni con cambio de fila puedes garantizar que sea diagonal dominante, pues puede ser que el método, pues ahora sí que falle en este tipo de iteraciones. Eso sería lo que hay que tener en cuenta en el método de Jacobi. Y bueno, para usarlo, a final de cuentas, en Noctape, pues es muy sencillo. Solo necesitas la matriz de coeficientes A, el vector de lados derechos, tu aproximación inicial, tu tolerancia al error y el número máximo de iteraciones. Y aquí te lo describe. A es la matriz de orden n, B es el vector de lados derechos, P es la aproximación inicial, error, pues es el error de condición, e iteraciones es el número máximo de iteraciones, y X es el vector solución del sistema. Y eso sería, bueno, aquí hay un ejemplito, y ese sería el uso del método de Jacobi. Les digo, realmente no es complicado de programar. Aquí está, aquí lo tengo. Le voy a dar doble clic y aquí está la función. Creo que la puedo extraer. Ahí está. Entonces aquí está la función. No sé si alcanzan a ver, pero bueno, lo voy a hacer zoom. Ahí está, ¿no? Jacobi, solo necesitan la matriz, el vector B, el vector inicial. Esto creo que le puse tolerancia y esto máximo de errores. Entonces, ¿cómo empiezo? Acuérdense que vimos el comando longitud para saber de qué tamaño es la matriz y es lo que preguntaban. Puede funcionar para cualquier orden del sistema. Una vez que sepas el tamaño de B, pues sabes cuántas ecuaciones hay. Acuérdate que B, aquí está, es el vector columna de n por 1. Entonces, con eso ya sabes las ecuaciones. ¿Qué más? La implementación, les digo, es muy sencilla. ¿Qué más? Entonces, vas a comparar o vas a ir comparando desde la primera ecuación hasta el número máximo de iteraciones, ¿no? De una iteración hasta el número máximo que le digas. ¿Y qué vas a ir haciendo? Vas a calcular las aproximaciones desde 1 hasta la ecuación n. ¿Ok? Desde 1 hasta n. De la ecuación para x1, para x2, para x3, para x4, hasta xn. Y bueno, ahorita nos vamos a leer la fila 22, pero fíjense que luego que sigue, simplemente es calcular el error.
El error, otra manera, perdón. Otra manera de calcular el error, pues es con la magnitud. Ese error que vimos, pues está bien. Pero pues otra forma es, no sé si recuerdan la fórmula de distancia entre dos puntos. Esa es igual otra manera de medir el error. Medir la distancia entre dos puntos. Eso es lo que está haciendo en esta fila 24. Lo que está haciendo es medir, no, es la función que te calcula esa dichosa fórmula de distancia entre dos puntos, que no sé si recuerdan, que era, ¿cómo saco la distancia entre x1 y 1 y x2 y 2? Es simplemente resto las x, elevo al cuadrado, más resto las y, elevo al cuadrado y le saco la raíz. Eso mismito está haciendo esta función de magnitud, o de norma, sacarle la distancia y elevar al cuadrado. De hecho, no necesita el lapso, según yo. Y eso es lo que está haciendo, comparando, midiendo la distancia entre dos puntos, que esa es otra manera válida para sacar errores. Mientras la distancia entre esos puntos tienda a 0, significa que te estás aproximando a la solución. Y entonces, ¿cuál es la única línea de código que necesitas? Pues es esa línea que te implemente el despeje, que pues se ve de esta forma. Fíjate, BJ, pues es, voy a regresar un poco a esa lámina. BJ, ¿dónde está? BJ es esta línea que teníamos, BI. Pero bueno, aquí se llama BJ porque pues tu contador es J. Menos, ¿qué más? Menos A1 por X1, menos A, ¿qué sería acá? 2,1 por X1. Y así vas calculando estas expresiones. Y aquí está. A1 aparecería o se escribiría de esta forma. Si la J vale 1, aquí te queda 1 y empiezas desde el 1. Y aquí, este es el codiguito que le quita la variable que no aparece. Acuérdense que aquí no aparece una variable, ¿no? No aparece la variable i. Da el salto desde i menos 1 hasta i más 1. Y esto literalmente lo pones así en Octave. Das el salto desde el espacio menos 1 hasta el espacio 1 y te vas hasta la última variable. ¿Por qué la j no está? Porque es la variable que estás calculando. Y lo multiplicas por el vector de lados el vector solución, que aquí le llamamos P. ¿Ok? De hecho, creo que le podrías poner X aquí, no debería afectar, pero bueno. Esa es la idea. Y fíjate otra vez, empiezas desde la 1, el valor de J, que es tu contador, no lo tomas en cuenta, y luego le pides que tome en cuenta desde el siguiente J hasta el último valor. Esa es la implementación de Jacobi en Octave. No es complicada. Y ahí tienes la solución. De hecho, al gatito, ahorita en un momento se los podría poner, pero pues este es el programita. Si hago esto es el editor, ándale. Y este es el método de Jacobi. Para cerrar, vamos a comentar el método de Gauss-Seidel. Seguramente ya están cansados, yo también, todos tenemos hambre, es viernes, 2 de la tarde. Y, repito, vamos a verlo, aprovechando que acabamos de comentar a Jacobi. Gauss-Seidel es prácticamente la misma idea, salvo una ligera modificación. ¿Ok? La modificación es muy simple, muy directa. ¿Qué es lo que hace en Jacobi? Bueno, despejas y vas aproximando. Entonces, lo que hace Gauss-Seidel es pensar que, ya calculaste X1. ¿Por qué? Aquí mejor se los muestro aquí. Entonces, aquí va. Este es Jacobi. Vamos a hablar ahora de Gauss-Seidel. Les digo, es lo mismo, la misma idea. Es decir, tienes el sistema, despejas, propones X0, y aquí viene el gran cambio.
Hasta aquí igualito. Tengo el sistema, despejo, tengo mi solución. Y bueno, aquí dice, ¿cómo vamos, no? Quiero aproximar x1. ¿Cómo la aproximo? Bueno, pues me voy aquí y sustituyo. Aquí lo voy a poner de colorcitos. Sustituyo x2, que vale 0. Sustituyo x3, que vale 0. Y lo pongo aquí y acá. Y ahora, ¿qué es lo que dice Gauss-Seidel? Bueno, ya tienes x3. Y está bien. Ahora, pues si ya tienes no x3, ya tienes x1, ya tienes la primera aproximación x1. Y dice, bueno, pues si este valor, 8 tercios, es una mejor aproximación que el 0 que habías puesto, entonces ¿para qué sustituyes el 0? Mejor sustituye este valor que acabas de encontrar aquí y acá. Y entonces esa es la mejora que plantea Gauss-Seidel. Eso es todo, literalmente. Entonces, en vez de que yo venga como en Jacobi y aquí ponga mi 0, que ya era mi propuesta inicial, pues yo pongo el 8 tercios, que era 2.6667. En vez de que yo ponga aquí el 4 por el x1 o por el 0, pues vengo y pongo el 2.6667. ¿Ok? Y entonces ahí tengo una mejor aproximación. Y ya no va a ser esta mi aproximación. ¿Sí? De hecho, puedo venir y calcular. Voy a ponerlo. Menos 19.5 menos 0.1 por 2.6667. Todo eso entre 7. Y aquí me queda menos 2.8238. Y entonces aquí viene otra vez Jacobi. ¿Qué creen que va a decir ahorita? Bueno, pues si ya tienes x1, ya tienes x2, no te hagas menso, sustituye de una vez aquí el x2 que acabas de calcular, sustituye aquí el x1 que acabas de calcular, y esa es la mejora del método de Gauss-Seidel. Poner las nuevas aproximaciones que vas encontrando antes de calcular una nueva aproximación en el mismo paso. ¿Ok? Esa es la idea que propone Gauss-Seidel. Y esa es toda la diferencia respecto al método de Jacobi. ¿Qué sigue después? Si ya tengo mi aproximación, ¿qué hago? Comparo con el error y veo si ahora ya es menor que 0.01, por decir algo. Si no es, pues vuelvo a hacer las iteraciones, pero respetando esta idea de Gauss-Seidel. En vez de sustituir en todas las ecuaciones los valores, digamos, anteriores, pues sustituyo el nuevo valor que obtenga iteración con iteración. Esa es la idea de Gauss-Seidel. Les digo, es bastante sencillita y quería aprovechar en vez de verlo el lunes, donde, otra vez esto. Entonces ya cerramos esto de una vez, ¿no? Esta es la idea de Gauss-Seidel, que pues viene descrito aquí, ¿no? Todo eso que les dije así en Express es lo que está en estas láminas. Y otra vez, ¿cuál es el criterio de convergencia? Que sea diagonal dominante. ¿Cómo se usa? Pues de la misma manera. Le das la matriz de coeficientes, vector B, vector de lados derechos, error e iteraciones. Y ese es el método de Gauss-Seidel. Y el método continuaría hasta alcanzar la tolerancia del error establecida. Entonces, pues eso sería pues, los temas del día, ¿no? Comenzamos los no lineales. Estos sí llevan su tiempecito. Entonces, voy a regresarme acá. Lo podemos parar aquí por hoy, la grabación.